Te invito a leer la Biblia en un año. Hola amigos de Buscando a Jesucristo, yo soy María Pimiento. Voy a leer Segunda de Crónicas, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que las rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maesías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que habían recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traía la gente de Manasés, de Efraín y los que quedaban de Israel, al igual que la gente de todo Judá, de Benjamín y de Jerusalén. El sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Yahat y Abdías, levitas del clan de Merarí y de Zacarías y Mesulán, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: «Sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores». Safán también dijo al rey: «El sacerdote Hilcías me entregó un rollo». Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías: a Eicán, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey: vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró. Pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces Hilcías y los otros hombres
se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tibba, hijo de Arjaz, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor, Dios de Israel, ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. De modo que llevaron su mensaje al rey. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos, con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Capítulo 35. Josías anunció que se celebraría la Pascua del Señor en Jerusalén, y entonces se sacrificó el Cordero de la Pascua el día 14 del primer mes. Josías también asignó a los sacerdotes sus responsabilidades y los animó en su trabajo en el templo del Señor. Dio esta orden a los levitas, quienes debían enseñar a todo Israel y quienes habían sido apartados para servir al Señor: pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ustedes ya no tienen que seguir cargándola de un sitio a otro sobre sus hombros. Ahora dediquen su tiempo a servir al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Preséntense para su turno según las divisiones de familia de sus antepasados, de acuerdo con las instrucciones del rey David de Israel y las de su hijo Salomón. Luego preséntense en el santuario en el lugar designado para su respectiva división de familia y ayuden a las familias que les hayan sido asignadas cuando éstas traigan sus ofrendas al templo. Maten los corderos de la Pascua, purifíquense y prepárense para ayudar a los que lleguen. Sigan todas las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés. Después Josías proveyó 30,000 corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo, junto con 3,000 cabezas de ganado,
Todos eran de los rebaños y de las manadas del rey. Los funcionarios del rey también hicieron contribuciones voluntarias al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, administradores del templo de Dios, dieron a los sacerdotes 2.600 corderos y cabritos y 300 cabezas de ganado como ofrendas de la Pascua. Los jefes de los levitas, Conanías y sus hermanos, Semaías y Natanael, al igual que Asabías, Jehiel y Josabad, dieron 5.000 corderos y cabritos y 500 cabezas de ganado a los levitas para sus ofrendas de la Pascua. Cuando todo estaba listo para la celebración de la Pascua, los sacerdotes y los levitas ocuparon sus lugares organizados según sus divisiones, tal como el rey lo había ordenado. Luego los levitas mataron los corderos de la Pascua y presentaron la sangre a los sacerdotes, quienes la rociaron sobre el altar mientras los levitas preparaban los animales. Repartieron las ofrendas quemadas entre la gente de acuerdo a sus grupos de familia para que las ofrecieran al Señor según estaba establecido en el libro de Moisés. Hicieron lo mismo con el ganado. Luego asaron los corderos de la Pascua como estaba establecido. Hirvieron las ofrendas sagradas en ollas, calderos y sartenes y las llevaron rápidamente a la gente para que comiera. Después los levitas prepararon las ofrendas de la Pascua para sí mismos y para los sacerdotes, descendientes de Aarón, porque los sacerdotes habían estado ocupados desde la mañana hasta la noche presentando las ofrendas quemadas y las porciones de grasa. Los levitas se hicieron cargo de todos estos preparativos. Los músicos descendientes de Asaf estaban en sus lugares asignados y seguían las órdenes que les había dado David, Asaf, Emán y Yedutún, vidente del rey. Los porteros cuidaban las puertas y no era necesario que se alejaran de sus puestos de servicio porque sus hermanos levitas les preparaban sus ofrendas de la Pascua. Toda la ceremonia de la Pascua del Señor se terminó en ese día. Todas las ofrendas quemadas fueron sacrificadas en el altar del Señor como lo había ordenado el rey Josías. Todos los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron la Pascua y el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. Pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿Qué quiere de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios quien está conmigo, o Él te destruirá. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó y dirigió el ejército en la batalla en la llanura de Megiddo. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas y el rey gritó a sus hombres: «Sáquenme de la batalla porque estoy gravemente herido». Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron allí en el cementerio de los reyes, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. El profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor de Josías, y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición
y están registrados en el libro de los lamentos. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y sus actos de devoción realizados según lo que estaba escrito en la ley del Señor, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Israel de Judá. Señor Jesús, hemos terminado esta lectura. Te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar en tu palabra, escuchar por tu palabra, Señor Jesús. Te agradecemos todos los días de nuestra vida podernos acercarnos un poquito a ti, Padre Santo. Bendícenos en tu santo nombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito a leer la Biblia en un año.